Buenos días, muchas gracias. Bueno, los que están aquí físicamente, sé que es difícil llegar a los lugares de manera presencial hoy en día y sé que muchos nos están viendo ahorita mismo desde la plataforma virtual. El tema que manejo es un tema bastante amplio, voy a tratar de hacerlo lo más reducido posible por el tema del tiempo, porque a mí lo que me encanta hablar, en general en la Cámara de Moda, para iniciar esta parte de lo que tiene que ver con la industria creativa, en este caso de lo que es la indumentaria y la moda, es la humanización de la misma. Es la primera vez, por lo menos que yo sepa, que involucran a las industrias creativas de moda en la Semana del Emprendimiento Global, de aquí panameña. Así que agradecemos muchísimo poder involucrarlo e incluirlo, por lo menos en lo que son las exposiciones, porque realmente es una parte esencial de la cultura de un país, de la identidad de un país, y es un poquito lo que quiero hablarles hoy, digamos por encima, porque tenemos unos 20 minutos y obviamente es un tema que puede ser mucho más profundo, y que luego cómo eso puede involucrarse en todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. No sé si la presentación está por ahí. Ok. La terminología que a mí me encanta utilizar siempre y nosotros en la Cámara es lo que es la humanización de la moda. No se preguntará entonces qué quiere decir eso. Simplemente es el hecho que nosotros desde el inicio de la historia, la indumentaria, el vestuario, lo que nos ponemos en nuestro cuerpo, ha sido utilizado realmente como una manera de contar historias, una manera de conectar el propósito humano, de la identidad de países, de qué historia realmente cuentas con lo que te pones en tu cuerpo. Hay un concepto que quizás algunos pensarán, oye, pero qué cosa más banal o superficial, que es que la ropa hace al hombre, pues lo que hemos escuchado decir, y no quiere decir solamente que nos hace, sino que tiene un impacto realmente en nuestro cuerpo, en nuestro rostro, en nuestro sentir. Es una herramienta de interacción y es una herramienta también de lo que es la comunicación no verbal. Y por eso te conecta mucho con esa parte de psicología de moda y esa parte de identidad de un país. Un poquito de historia. Ustedes van a ver unos textos muy largos, pero les prometo que no voy a entrar en eso, sino es como una manera de referencia y para que también lo lean ustedes aquí, los que están obviamente en la parte virtual. La indumentaria y su evolución es la expresión de épocas, de situaciones, de estatus y los diferentes estilos que tienen que ver con el dominio y la jerarquía de los diferentes tiempos. Porque bueno, se sabe que, digamos que los influencers, entre comillas, como lo conocen hoy en día de la época, eran las personas que eran de alguna manera jerárquicos, emperadores, personas que tenían algún tipo de poder, eran los que de alguna manera nos iban contando la historia de lo que se podía utilizar, lo que no se podía utilizar, etc. Muchos lo consideran como algo frívolo, que reafirma la vanidad y también inclusive puede hasta dividir las clases sociales, que en realidad sí lo hizo por mucho tiempo, y nos muestra cuáles fueron los acontecimientos políticos, sociales y económicos. Realmente lo que ha sucedido en la historia de la indumentaria a través de los tiempos es eso. Nos va contando la historia de lo que pasó, lo que pasa en las diferentes civilizaciones a través del tiempo. Un factor importante y que tiene mucho que ver con las diferentes culturas de indumentaria fue el clima. El clima realmente tuvo un impacto en qué utilizaban en cada país, porque obviamente, digo, es lógico, ¿no? Si tenemos que salir al frío, vamos a pensar en qué es lo que nos vamos a poner para protegernos del frío. Si vamos a estar en un lugar, por ejemplo, donde hay mucho sol, vamos a pensar cómo podemos proteger nuestra cabeza del sol. O los pies, obviamente, de una piedra muy caliente o de una nieve. Entonces, todas esas cosas realmente fueron pensadas para eso. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, de una necesidad de protección, más allá de simplemente vanidad, tú dices, bueno, ven acá, en realidad esto era algo necesario, no era simplemente porque yo me quería ver bonito, pues. Era porque realmente me tenía que proteger. Y de ahí rápidamente el ser humano fue entendiendo, ok, yo puedo también contar una historia con esto. No solamente es me voy a proteger del sol, de la brisa, de la nieve, sino me voy a contar una historia también con eso. Voy a decirte quién soy yo, de dónde vengo, qué poder adquisitivo tengo, hablando obviamente de las grandes jerarquías y las grandes realezas, digamos, pero también qué es lo que tiene mi pueblo para ofrecer. ¿Cuáles son mis riquezas culturales? ¿Cuáles son mis riquezas de la tierra? ¿Qué es lo que yo puedo realmente decir, esto lo tengo yo y no lo tienes tú, por ejemplo? ¿O cómo vamos a hacer ese intercambio? Que también, obviamente, los intercambios comerciales fueron tan importantes desde el principio de los tiempos. No lo voy a leer todo esto, es para que lo lean ustedes si quieren, pero básicamente esto es como una explicación muy, muy rápida de lo que pasó en cada uno de los tiempos. En la prehistoria, en realidad es muy interesante pensar que lo que es la aguja y el hilo existe desde la prehistoria.
O sea, conectar dos pedazos de piel, básicamente, o de elementos de la naturaleza, estuvo pensado desde el principio porque tenías que hacerlo. O sea, tenías que poder, ese animal que tuviste que matar para comer y que luego que utilizabas la piel para protegerte, de los huesos y de los diferentes filamentos del cuerpo, utilizaban para poder coser esas pieles, por ejemplo. También lo que eran los accesorios, los huesos de los animales, contaban una historia, por ejemplo, para atraer buenos espíritus y buenas energías y también para expulsarlas. Yo sé que aquí hay muchos también grupos originarios que tienen sus historias súper interesantes de cómo han utilizado la indumentaria y cómo han utilizado los accesorios y los elementos de la naturaleza para contar sus historias. Esto obviamente es un pantallazo súper general. En la antigüedad, obviamente, también tenemos muchos momentos sumamente interesantes. Una de las civilizaciones más fuertes en la historia de la indumentaria fue la civilización egipcia, que realmente inventaron casi todo de esos lados del mundo, obviamente. Sabemos que aquí hay otras cosas muy interesantes. Pero esos lados del mundo, temas como las pelucas, por ejemplo, vienen desde esa época. Temas como el maquillaje, el kohl que ponemos en los ojos, existe desde ese momento de la antigüedad para protegerse de la arena, del desierto. En fin, son como pantallazos para que vayan viendo realmente la importancia que ha tenido la indumentaria desde el principio de los tiempos. Los cretas y los persas, por ejemplo, inventaron algo como la ropa interior, porque estaban obsesionados, por ejemplo, con el cuerpo humano, los griegos, y con lo que era la indumentaria de ejercicio, básicamente. Muchos andaban desnudos, pero para las mujeres sabemos que andar desnuda no era tan fácil también para ciertas cosas, así que lo que conocemos como un sports bra, ya lo vemos en diferentes dibujos de la época, y así. Vamos viendo con todo. Grecia y Roma también, todos sus sistemas políticos, cómo utilizaban las togas, los largos de los vestidos, qué significaba un vestido más largo, un vestido más corto, la cobertura que tenían en su cuerpo. Luego cuando llegan las leyes de Hammurabi, por ejemplo, en Asiria y Persia, todo eso fue poquito a poquito modificando cómo fuimos viendo nosotros la moda. La Edad Media fue una época muy crítica en la historia de la indumentaria, más que todo por la llegada de la religión, que tuvo un impacto muy fuerte en el significado de la mujer. Aquí muchas veces me llaman medio feminista, porque yo empiezo a decir que en realidad, y sorry, sin ofender a nadie, pero la realidad es que la moda fue bastante hostigadora para la mujer desde el principio de los tiempos. En la Edad Media lo vemos mucho, desde los corsets hasta las grandes faldas y faldones, que en verdad no tenían ningún propósito, cero propósito de utilidad, más que simplemente, ¿sabes?, vestir a la mujer de una cierta manera para que se comportara de una cierta manera. También la utilización de cada vez más riqueza en las telas, en los bordados. A medida que vamos descubriendo, por ejemplo, en el siglo XII, que está la famosa ruta de la seda, que es la ruta donde de Asia pueden llegar las cosas a Europa, ahí vamos a empezar a ver muchísimo intercambio comercial y cada vez más entonces los imperios utilizaban la moda como una manera de decir: aquí estoy yo, esto es lo que yo puedo demostrar, esto es lo que yo puedo hacer, y rápidamente se fue inclusive hasta dividiendo, como decía antes, la ropa masculina y la ropa femenina, que esto es un tema muy importante, porque honestamente la ropa no tiene género. El género de la indumentaria es una construcción social. Y tú me dirás: Debbie, ¿eso qué significa? Bueno, porque los hombres utilizaron vestidos y faldas y los siguen utilizando en diferentes partes del mundo. Y eso no significa absolutamente nada. Simplemente la construcción social de lo que la gente utilizaba por necesidad fue haciendo esas divisiones. Digo, a mí me encanta siempre preguntar a la gente, pero no sé qué tan cómodo es preguntar desde aquí. Pero, por ejemplo, ¿por qué piensan que los hombres empezaron a utilizar pantalón? ¿A qué se le ocurre a alguien por aquí si alguien me quiere decir? ¿Cómo fue que se empezó a dividir realmente el uso del pantalón para el hombre y no el pantalón o la falda o etcétera para la mujer? ¿A alguien se le ocurre? El caballo tiene mucho que ver. Actually, los mongoles, la civilización de Mongolia, las mujeres utilizaban pantalones también porque eran nómadas, pero lo que es lo militar, el concepto del militar fue realmente lo que empezó a dividir el hombre, la vestimenta masculina versus femenina. Y obviamente los que iban a la guerra, no en todas las civilizaciones, porque por ejemplo los celtas, las mujeres también eran guerreras, pero las grandes civilizaciones, por ejemplo la romana, que tenía estos grandes ejércitos, los hombres utilizaban las calzas. Entonces ahí se empezó a dividir. Entonces ahí vamos viendo que es otra vez por necesidad y por estilos de vida que se van construyendo las sociedades y en base a lo que utilizan esas sociedades. Entonces, voy a ir adelantando porque si no nos vamos a pasar aquí horas y no es la idea, pero cada momento de la historia fue marcando
otro hito en lo que es la vestimenta, ya sea si utilizaban grandes ciertos colores o ciertos tipos de materiales, qué significaban. El tema también, por ejemplo, del pudor es súper interesante, qué se podía mostrar, qué no se podía mostrar. Por ejemplo, en la época del rococó, mostrar el pecho, el busto, que sabemos que muchas culturas originarias de aquí también no tiene absolutamente nada de malo mostrar el busto. En el rococó el busto no tenía nada de malo. ¿Alguien sabe qué es lo que no se podía mostrar en el cuerpo humano anteriormente? Que eso sí era como que, Dios mío, es el desastre. ¿A quién se le ocurre? Si no es el busto, ¿qué puede ser? Los tobillos. El tobillo era como que lo peor que una mujer podía mostrar. Entonces, hay como elementos, es súper interesante porque otra vez va cambiando con la historia, va cambiando con el concepto de religión, con el concepto de cada país, con el concepto obviamente climático. Y algo muy, muy importante que sí también tenemos que destacar es que todo es cíclico. Inclusive lo vemos hoy en día. Si algo en algún momento de la historia llegó a ser súper exagerado y súper llamativo y súper, por lo general, un periodo después, algunos 20 o 30 años después, se da lo opuesto. Vamos como a decir, no, yo no quiero más. Y eso se dio mucho durante el siglo XIX con la famosa llegada de lo que es el hombre dandy, que es el hombre como el que conocemos hoy en día. El hombre ya se quita el maquillaje, el hombre se quita el tacón, el hombre se quita las pelucas, porque ya llega este hombre, entre comillas, masculino, que es hasta lo que conocemos hoy en día. Eso es como un hito del siglo XIX que viene a raíz de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa sabemos que los franceses durante el siglo XVIII eran muy flamboyant, le decían el hombre espagueti, y cuando pasa la Revolución Francesa dicen, no, ven acá, tenemos que ser más masculinos. Entonces ahí nace el concepto occidental, digamos, de lo que se conoce como el hombre ideal. Los años 20 obviamente fueron un momento icónico en la historia de la indumentaria. La mujer recibe el voto, por ejemplo, la mujer se saca el corsé, llegan las famosas flapper girls, que eran como las revolucionarias de la época, eran las que vinieron a las rebeldes, digamos, que vinieron a cambiar todo el concepto. Y así cada una de las décadas tuvo un momento. Obviamente el siglo XX fue un siglo muy rápido en comparación a los anteriores, por temas obviamente de la revolución industrial que democratiza la moda. Esto es muy importante y aquí viene lo que es el futuro, la democratización de la moda. Cuando llega la revolución industrial a finales del siglo XIX, ya no era tanto como que, tú no perteneces a esa clase social, así que tú no puedes utilizar esa ropa. Ya no se ve tanto, ya poquito a poquito la gente si ahorraba su dinero, si podía ir poco a poco adquiriendo y vistiéndose y comportándose como quisiera, y también a raíz obviamente de la industrialización, el tema del tallaje, el tema de los diferentes formatos, el tema todo fue democratizándose mucho más a lo que conocemos hoy en día. El tema del tallaje es todo otro mundo interesante que es para otro día, pero eso también es importante hablarlo en algún momento. Y bueno, hoy en día creo que algo que se puede ver mucho es obviamente lo que son las tribus urbanas, que se vio más que todo a finales de los años 1990, 2000, y que hoy en día también podemos verlo. Hay diferentes grupos de gente según lo que uno escucha, según lo que uno ve, según qué país vive, según las diferentes creencias. Y obviamente el fast fashion ha hecho un cambio enorme en la industria, que estamos viendo, pues que hay como estamos quizás regresando un poco más. Y lo importante de industrias como la nuestra, dice, ok, ¿cómo yo traigo esto a Panamá? Es que en Panamá tenemos la posibilidad todavía de la industria creativa de la moda de regresar atrás, echar un paso para atrás y hacerlo mucho más humano, mucho más pensado en el tema de sostenibilidad, mucho más pensado en el tema del valor humano realmente. Bueno, este es un video muy lindo de 100 años. Uy, se pasó rapidito, no sé qué pasó ahí. Se pasó. ¿Cómo uno pone play aquí así? Es un video curioso de 100 años de historia de moda.
es un video cortito sobre cómo fue la evolución de la moda en el siglo XX. Y ahí entonces caemos rapidito, que sé que te robo 5 minutitos, María Gilma, de lo que es la humanización de la moda en sí. O sea, que después de haber visto todos estos momentos históricos así como pantallazo, ¿cómo podemos traer eso a la realidad y cómo eso realmente puede de alguna manera influenciar lo que estamos haciendo aquí en las industrias creativas? Y es que primero que todo es importante considerar que la industria de la moda no solamente son los diseñadores. En la industria de la moda de cualquier país del mundo tienen muchas personas que forman parte. Aquí solamente es un ejemplo. Desde obviamente los diseñadores, las escuelas de moda, los costureros, las personas que te venden los materiales, los comunicadores, los modelos, los fotógrafos. O sea, es una industria sumamente amplia que si trabaja de manera correcta puede realmente causar un impacto positivo, no solamente en la parte de identidad de un país, sino también en el crecimiento económico. Por eso se le dice industria creativa, pero también se le dice economía creativa. Y puede impactar mucha gente. Y el mundo del vestuario no es el único factor que influye en la vida cotidiana, está obviamente el sexo, la clase social, el comportamiento, muchas cosas determinan realmente cómo se utiliza luego eso en el diferente momento. Y hay un concepto súper interesante que a mí me encanta mucho hablar, que es bastante nuevo en realidad, que es el concepto de psicología de la moda, que no es como que tú vas a un psicólogo y le dices, ay, me he visto de negro, ¿qué significa? O sea, no, es utilizar las herramientas que hay cognitivas para realmente poder entender qué está pasando en la sociedad y como tú, ya sea si eres diseñador, ya sea si eres comunicador, ya sea si eres comprador, ya sea si eres visual, ya sea si eres lo que sea, puedas utilizar esas herramientas para entonces encontrar tu público ideal y para que tu emprendimiento realmente tenga fuerza. Bueno, esto lo voy a pasar rapidito. Bueno, esto es un concepto que dice que todo lo que el hombre se pone en su cuerpo, cada elemento se convierte en parte de él, es como si se fusionara dentro de él y eso es lo que pasa obviamente con la identidad y con la industria. Vamos a ir acá más adelante para no tomarse tanto tiempo. Existen lo que son los modelos psicológicos, los modelos económicos, los sociológicos y los culturales. Los psicológicos, obviamente, nos ayuda a explicar qué nos motiva, digamos, a estar a la moda. Esto incluye conformidad, deseos de búsqueda de diferentes tipos de variedades, la necesidad de expresar de manera creativa y personal y también inclusive lo que es atracción sexual. Eso es lo que psicológicamente puede hacer la moda en una persona. Sociológico incluye a todas las personas y organizaciones que crean significados simbólicos y transfieren estos significados a bienes culturales. Eso se le dice mucho lo que es la teoría del goteo, que establece que si dos fuerzas entran en conflicto, impulsan un cambio luego en la sociedad. Por eso es el modelo sociológico de cómo puede utilizarse en estas herramientas cognitivas de la psicología. Están los modelos económicos, los economistas abordan la moda en términos del modelo de oferta y demanda, como siempre, y los artículos en oferta limitada tienen un valor muchas veces más alto en el pensamiento de la gente. No quiere decir un valor más alto monetario, sino un más alto de lo que significa para la persona. Y cómo podemos jugar con esos elementos en términos de promociones y valor. Y los culturales, que ahí sí podemos poner, por ejemplo, la parte del lugar, la religión, el estilo de vida, los pensamientos, cómo esos entran. Entonces, cuando uno utiliza las diferentes herramientas de esta manera, puede llegar a pensar, por ejemplo, en quién es tu público ideal, a quién tú tienes que venderle, cómo le puedes vender, cómo le puedes hablar, cómo puedes diseñar. Entonces, esto iba a demorar un poquito más, esto también era pensado si éramos gente que podíamos hacer un taller, así que voy a pasarlo rapidito, porque esto también habla mucho sobre cómo realmente tú puedes traer, digamos, al aterrizar todas esas ideas que uno tiene. Aquí me imagino que hay emprendedores, sé que hay emprendedores, estamos hablando de la Semana Global del Emprendimiento, entonces aquí hay como unas ideas de cómo tú puedes aterrizar tu emprendimiento de moda. Y esto está basado en un concepto que se llama el concepto de Design Thinking. Entonces son 4 elementos. Número 1 es la identificación del problema. El problema sería básicamente qué es lo que tú quieres resolver con tu diseño o con tu marca, qué es lo que tú quieres, si hay algo que no existe en el mercado o si existe pero tú le quieres hacer un cambio, si crees que a la gente le hace falta algo en la industria, es identificarlo. Luego es, obviamente, diseñarlo, decir, ok, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En este elemento, obviamente, el siguiente entran también elementos como el budget, dónde vives, qué tan fácil es conseguir los materiales, pero está la experimentación, encontrar esa parte y luego es accionar. Eso es lo que se trata el Design Thinking, que es básicamente resolver problemas. Y hay por lo general 4 pasos que a la gente le cuesta, digamos, poder realizar estos elementos. Lo uno es el miedo, obviamente, a
lo desconocido, no saber si a la gente, si es algo que va a funcionar o no va a funcionar, a ser juzgados, si la gente le va a gustar o no le va a gustar, a dar ese primer paso y luego al miedo a perder el control de, por ejemplo, pasa mucho con los diseñadores de moda que dicen, ok, a mí me encanta diseñar algo, pero yo no sé si la gente lo va a comprar, o de repente yo veo que a la gente le gusta más este tipo de diseño, pero no va con mi naturaleza o con mi ADN. Entonces siempre está como ese miedo de no querer venderse, digamos, para ser comercial, pero a la misma vez mantenerse con su DNA. Entonces esa parte es un miedo muy común en los diseñadores o en los emprendedores de moda. Entonces, esto se los dejo de tarea, si lo quieren apuntar, no lo vamos a hacer aquí ahorita mismo, estos son ejercicios para que ustedes se lleven a su casa, que es un mapa de empatía para encontrar ese público meta del diseño. Está, ¿quién es tu audiencia meta? O sea, si ya tú sabes quién es tu audiencia o lo que se le dice el buyer persona, qué es lo que quiere esa persona, qué es lo que necesita esa persona y qué, bueno, no es que le molesta, sino qué es lo que necesita versus qué es lo que quiere generar con tu diseño, con tu emprendimiento y eso. Se los dejo ahí para que lo apunten si quieren, tomen foto. Y luego poder contar tu gran historia de diseño, que sería, ¿cuál es el nombre de tu idea? ¿Qué nombre tiene tu idea? De alguna manera, ¿cuál es el valor que tiene para ese usuario? Resúmelo y luego, ¿cuál sería tu resultado ideal? Eso es como un mapa de empatía para contar luego tu gran historia de emprendimiento, que humaniza entonces, porque al final del día ustedes son creativos, son diseñadores, son personas que están brindando entonces un servicio, que en este caso es parte esencial para la industria creativa de Panamá. Gracias.